Bendiciones, hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro canal Enseñando a Jesucristo y haciendo discípulos a todas las naciones. El tema que trataremos es el poder de la visión y el propósito de Dios para la vida del hombre. La mayor tragedia en la vida no es la muerte. Hay algo más trágico que la muerte, y es vidas sin propósito. Es más trágico estar vivo sin saber por qué vivo que el estar muerto sin conocer vida. Millones de personas viven en la tierra, pero el 90% no saben para qué viven. Usted no fue creado simplemente para existir. Usted no fue creado solo para pagar cuentas o para mantenerse endeudado o para amontonar riquezas injustas. Usted fue creado porque Dios quería que se hiciese algo en la tierra, algo que se requiere de su presencia. El descubrimiento más importante en la vida es conocer el propósito de Dios para mi vida. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? ¿Qué es lo que yo vengo a hacer aquí en este mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi tarea? Y yo debo cumplir ese propósito. Porque sin propósito, la vida no tiene sentido, no tiene razón de existir. Entonces, si una persona se dedica solamente a amontonar riquezas y no saca provecho de ellas, ni tampoco esas riquezas tienen sentido, entonces podríamos decir que se cumple una palabra de Eclesiastés, cuando nos habla en el capítulo 5, versículo 10, dice: el que ama el dinero no se sacia del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Como también Jesús contó la parábola de un hombre rico. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por eso en Eclesiastés dice que hay un mal doloroso que se ve debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así ha de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo el trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. De maneras que el dinero tiene que tener también un propósito, porque riquezas amontonadas que no tienen ningún fin ni tampoco
hacen nada para glorificar a Dios, ni tampoco son ricos para con Dios. De todas maneras es como aquel rico insensato que vimos allí. Él pensó que había tenido ya su vida en sí realizada, pero la verdad es que esa misma noche venían a pedirle su alma. Usted entonces fue creado porque Dios quería que se hiciese algo en la tierra, algo que requiere de su presencia. El descubrimiento más importante en la vida es conocer el propósito de Dios para mi vida. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? Sin propósito la vida no tiene sentido, no tiene razón de existir. El propósito de Dios es más grande que los planes del hombre. Y aquí lo vamos a leer en Proverbios capítulo 19, versículo 21. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos planes, hay muchos proyectos, muchos sueños, claro que sí, pero solamente el consejo de Dios permanecerá. Pero alguien podría decir, pero el hombre ha soñado, el hombre ha hecho planes para ir inclusive a Marte y ha conquistado. Y esos pensamientos que hay en el corazón del hombre, se han realizado muchas cosas maravillosas y grandes. Claro que sí, pero el propósito, ¿cuál es? Porque puede ser una misión egoísta, puede ser un plan para algunos y no para todos. Dios tiene un plan para todos, tiene sueños para todos los seres humanos, hasta el que esté debajo de un puente, hasta el que se halla en una cárcel, el que se halla en cualquier lugar de la tierra, en lo recóndito de este mundo. Dios tiene un plan para esa persona, tiene un propósito para su vida, y esa persona debe cumplir ese rol, debe venir a cumplir esa tarea. Ese es el plan de Dios que está realmente diseñado, porque hay un consejo del Señor y ese consejo permanecerá. Como lo dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Lo dice de esta manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para darnos un futuro. En Isaías 55, 8 nos dice la palabra de Dios, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Entonces el Señor dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos más que nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos del Señor, y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Necesitamos entonces alinearnos a la mente de Cristo. La Biblia dice que sus pensamientos están revelados aquí. En Isaías, en el versículo 46, dice, el versículo 8 dice: acordaos de esto y tened vergüenza, volvé en vosotros. Tenemos que volver a nosotros mismos y pensar y discernir cuál es el plan de Dios para mi vida. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo haga? Dios quiere que yo haga algo. Él me asignará una tarea. Yo tendré que realizarla. Dios tenía un plan para
Saulo de Tarso. Él no lo sabía, pero Dios lo tenía ya en su mente. Y es más, desde antes estaba predestinado para una tarea, de maneras que luego de su conversión, Saulo de Tarso pasó a ser Pablo, un hombre pequeño. Pero Dios le dijo que tenía que padecer muchas cosas por causa del Evangelio. Pablo no rehusó a ese llamado, se sintió satisfecho y quería cumplir y acabar esa carrera. De maneras que, qué hermoso cuando dice, acordaos de las cosas pasadas, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios anuncia el porvenir, anuncia el futuro, desde el principio, desde el Génesis. Ahí podemos encontrar el final. Sabemos inclusive de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué existimos, quién fue el que nos creó. Todo está en el libro del Génesis. Y ahí también se encuentra el final. Cómo Dios va a hacer que todas las familias sean benditas en la simiente de Cristo. De maneras que todo está en el consejo de Dios. Y el consejo de Dios va a permanecer. Para toda la humanidad es este consejo. Este consejo está revelado en el poder del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y Dios dice que Él llamó desde el oriente al ave, desde la tierra lejana al varón de su consejo. Yo hablé, yo lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y Jesús llegó aquí a esta tierra y comunicó todo el reino de Dios, todo el consejo de Dios. Pablo dijo, yo he dejado a vosotros todo el consejo de Dios. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Dios ha pensado eso, y lo va a hacer y lo va a cumplir. Y el varón del consejo estuvo aquí en la tierra. La gente, una lo rechazó, otra lo aceptó, su pueblo tampoco pues le recibió, pero los que le recibieron entonces la potestad de ser hechos hijos de Dios. Murió colgado en una cruz, sepultado, resucitó, está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso y ha prometido volver, de maneras que cuando regrese, su pueblo estará ya listo para presentar Él una iglesia que no tenga mancha ni arruga. De maneras que todo totalmente lo ha preparado Dios. Y el consejo de Dios está bajo un poder de vida eterna. Nosotros debemos entonces considerar toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de una persona que ya Dios tenía destinada desde antes para una tarea. Dice Jeremías capítulo 1 versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Dios nos conoce desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Imagínate que ya Dios tenía a Jeremías destinado para una tarea.
Desde antes ya lo había conocido y lo había santificado, lo había apartado para él y lo había dado por profeta. Jeremías dijo: «Oh Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño». Y me dijo Jehová: «No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová». Y extendió el Señor su mano y tocó su boca. Y dijo Jehová: «He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar». La palabra de Jehová vino a mí diciendo: «¿Qué ves tú, Jeremías?». Y dije: «Veo una vara de almendro». Y me dijo Jehová: «Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra». De manera es que la palabra de Dios triunfará sobre cualquier circunstancia. El consejo de Dios, que está revelado ya por el poder del Espíritu Santo, la palabra misma será revelada en el corazón de los hombres, en la mente del hombre. Entonces el hombre se dará cuenta que tiene un propósito, que tiene una misión que cumplir de parte de Dios, así como Jeremías. Dios ya lo había colocado como profeta y él no podía rehusarse a esta tarea. Aunque él estaba diciendo que él era un niño y que no sabía hablar, Dios dijo: «No digas que soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande». De manera es que cuando Dios da la orden, cuando Dios dice no, pues nadie puede decir que sí. Y si Dios dice que sí, nadie podrá decir que no, porque Él es el dueño de nuestras vidas, del mundo, de las galaxias, de todo lo que existe, porque Él es el creador. De manera que nadie se podrá resistir al llamado, porque Dios ya lo conoce desde antes. El hombre no sabe a veces ni de dónde viene, ni hacia dónde va, por qué existe, por qué está aquí, cuál es su tarea. Por eso el 90% de las personas no conocen el propósito que tienen para su vida. El propósito de Dios es mucho más grande entonces que los planes del hombre. Así el hombre vaya a Marte, a Júpiter, vaya donde sea con esas máquinas, con los robots. Puede ser que por medio de los satélites crea tener él el gobierno de todo y tener todo el plan, digamos, de controlar todas las cosas. No podrá superar los pensamientos de Dios y los planes de Dios para la humanidad, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. De maneras que Dios dijo el final desde el principio. Cuando Dios comienza algo, es porque ya lo ha terminado. Nosotros en Cristo comenzamos algo que ya se terminó. Dios le dijo a Jeremías que él tenía que ir a donde él le mandara y tenía que hablar todo lo que él le dijera. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros alrededor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferí mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como una ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti,
pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. De maneras que es poderosa la misión que Dios le encomendó a Jeremías. Pero esto venía desde antes, para que él cumpliera todas estas cosas que Dios le iba a encomendar. De maneras que nosotros aquí en esta vida tenemos un propósito. Jeremías empezaba algo que ya estaba terminado. Las familias de la tierra, ya Dios se las iba a reunir ahí a los muros de Jerusalén. Jeremías solamente tenía que ceñir sus lomos, levantarse y hablarles, porque Dios lo había puesto como una ciudad fortificada, como una columna de hierro y como un muro de bronce contra toda esa tierra, contra sus sacerdotes, los reyes, los príncipes y todo el pueblo. De maneras que un solo hombre venciendo por encima de cualquier circunstancia. Entonces el propósito es mucho más que los problemas, porque había muchos problemas, había mucho pecado, había mucha idolatría, había mucha maldad, y sin embargo Jeremías estaba por encima de todo eso, para dar castigo, para dar juicio, porque cualquier problema ya está solucionado en el propósito de Dios. Por eso es muy hermoso caminar bajo el consejo del Señor, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, versículo 29 nos dice eso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De manera que si yo soy llamado por Dios, tengo que tener un propósito. Si estoy en esta tierra, yo vine con un propósito. Vengo a cumplir algo por lo cual se requiere de mi existencia para yo cumplir las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si nos conoce desde antes, entonces nos predestina para un futuro. Y eso es para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Él nos va a conformar a la imagen de Cristo. Aunque eso parezca imposible para nosotros, para Dios todo es posible. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Jesús todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es que es impresionante el plan de Dios y el propósito para nuestras vidas. Debemos conocer y de introducirnos bien en sus planes y conocer muy bien el consejo de Él. ¿Cuál es el final, por ejemplo, de una semilla? Si nos ponemos a ver, es el árbol con su fruto. Dios puso semilla dentro de una misma cosa. Veamos, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios: He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. O sea que cada cosa creada por Dios, en cuanto árboles y plantas, tienen su propia semilla. Dios ha colocado en cada cosa la semilla. O sea que cuando tengo una semilla, tengo un árbol. Y cuando tengo un árbol,
pues tengo un fruto, y cuando tengo un fruto tengo una semilla, y así sucesivamente hasta obtener un bosque entero. Entonces estoy caminando en Cristo sobre algo que ya se terminó, porque sería imposible creer que la semilla nunca llegara a ser un árbol. Entonces, para lo que nací, que debo hacer, no puede ser detenido, porque si la semilla que se siembra, de seguro que ella va a llegar a su fin, y el fin de ella es ser un árbol con su fruto, o una planta con cualquiera que sea su especie. Entonces, para lo que nací, no puede llegar a ser detenido. En el caso de Jesús, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, nos dice en el versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Un grano de trigo, pero si no se siembra, queda solo, pero si se siembra, lleva mucho fruto. De manera es que Jesús, que es el mismo grano de trigo que viene a caer a la tierra, porque Él es el pan vivo que desciende del cielo, entonces, cuando llega a esta tierra, ¿qué hace? Cuando entra a cada persona la palabra, pues le da vida eterna, y esa vida está en su Hijo, Jesús. Dios ha enviado a su Hijo aquí al mundo, y se ha introducido en cada ser humano, y cuando Dios lo llama, no hay por qué entonces decir que no. Nadie se puede negar a eso, aunque hay muchos llamados, pero pocos son los escogidos, dice la palabra, porque hay mucha gente amando su vida, y el que ama su vida la va a perder, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la va a guardar. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Por eso Jesús dijo, cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él se sembró en el hombre, Él lo recogerá. De manera es que eso no va a fallar, porque su palabra no va a quedar presa, su palabra no puede ser detenida. Va a correr por todo lugar y va a ser glorificada. Dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y riega la tierra y la hace germinar y producir, y le da semilla al que siembra y pan al que come, así es la palabra de Dios, que no vuelve a él vacía, sino que Dios la envía para aquello en lo cual Dios quiere que prospere. Dios hará algo con su palabra aquí en esta tierra, algo por la cual Él quiere que el hombre pueda llegar a comprender por qué fue creado, por qué está aquí, por qué existe, de dónde viene y hacia dónde debe volver. Si las personas no comprenden eso ni nunca quieren entender jamás esa situación, quieren ser sordos a eso, pues de todas maneras se van a tener que encontrar con esta realidad. De manera que nosotros cuando venimos a Jesús, cuando venimos a Dios a entregarnos, a aborrecer nuestra propia vida, a no estar más caminando por nuestra propia cuenta, entonces estoy en camino de algo que ya se terminó. Porque el que comienza una buena obra en cada uno de nosotros, Él la va a terminar. Entonces, yo nací para algo que ya se terminó. Pero yo tengo que empezar a caminar sobre el plan de Dios. Nada será imposible si ya todo está terminado. La obra de Dios está terminada ya. Cristo cuando murió, estaba en la cruz, dijo, consumado es todo. De manera que todo totalmente se realizó. En los cielos no están sino esperando ya a los santos, que nosotros nos encontremos listos para marcharnos con Jesús. Y están preparadas las bodas del Cordero. Todo totalmente ya está preparado y ya está terminado. Falta es que nosotros, entonces entendamos rápido la obra, la que Dios quiere que nosotros realicemos y podamos nosotros cumplir con todas las tareas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como Pablo dijo, he corrido la carrera,
he guardado la fe, me está reservada la corona de vida. De maneras que Pablo entendió la misión, entendió para qué existía, por qué estaba aquí en este mundo. De manera que nada será imposible si todo ya está terminado. Por ejemplo, en el caso de José, en el capítulo 37 del Génesis, nosotros podemos ver esta obra. Dice Génesis capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. E hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le reprendieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Pero Dios está diciendo desde antes lo que va a suceder, y está dando sueños a José para que él pueda ir visualizando lo que ocurrirá con él en el futuro. De maneras que Dios no lo deja en tinieblas, no lo deja caminando a tientas. No, Dios revela a José lo que él va a hacer con su vida, porque José interpreta sueños, de maneras que él sabía qué era lo que ocurriría en el mañana. Dios se lo hace saber al hombre. Dios no hará nada si antes no haberlo revelado a sus santos, sin haberlos revelado a quien él escogió. A Jeremías le dijo lo que iba a hacer y todo lo que él tenía que enfrentar y cómo él podía tener victoria sobre todas esas cosas, sobre las personas, sobre sacerdotes, sobre reyes, sobre todo el pueblo de esa tierra. Y Dios cumplió todo lo que dijo acerca de lo que iba a hacer y escogió a esa persona, a Jeremías, para que cumpliera esa tarea. Pero todo ya estaba terminado, porque Dios ya lo había dicho desde el principio. Bien, y aquí entonces está José contando un sueño a sus hermanos. Y ellos inclusive hasta interpretaron: ¿reinará sobre nosotros o señoreará sobre nosotros? Y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba esto. De maneras que hasta su padre interpretó: el sol, pues su padre; la luna, pues su mamá; y las 11 estrellas sus hermanos. Y se inclinaban todos ante él. Eso fue lo que ocurrió. Dios dice el final desde el principio y desde la antigüedad lo que todavía no es hecho. Que dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. De manera que no va a poder en ningún momento nadie detener la obra de Dios. Lo que Dios ha pensado hacer, nadie lo podrá detener, nadie lo podrá impedir. Cuando Dios dice no, nadie puede decir sí. Cuando Él dice sí, nadie podrá decir no.
porque Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere. Eso es lo que leímos en Isaías. Y aún llamó el varón de su consejo y lo hizo venir. En ese caso, José entonces está ya listo para una tarea. Ha llegado a esta tierra y él está comprendiendo para qué Dios lo ha colocado. Dice que después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Jacob a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: henme aquí. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Bueno, y aunque ellos conspiraron para matarle, no podían, porque ese no era el propósito, ni ese era el plan realmente de Dios para la vida de José, que él muriera en manos de sus hermanos. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de las manos de sus hermanos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban llevando a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay de que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los ismaelitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto a cumplir el propósito de Dios. Bueno, ese viaje no le salió costoso a José, porque no pagó su pasaje. Dios ya tenía destinado que él estuviera allá en Egipto. Ese era el sueño. Dios está diciendo el final desde el principio. Bien, y los ismaelitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Fíjense, lo vendieron justo en el lugar donde José iba a cumplir el propósito de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. José no hizo nada para volarse y regresarse a su padre, porque él sabía que tenía que cumplirse el propósito de Dios, el plan de Dios para su vida. Por tanto, José sabía que Dios estaba con él y lo prosperaba en la casa del egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo.
y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Era José de hermoso semblante y de bella presencia, de maneras que por lo cual Dios lo había puesto con gracia, con muchas cosas allá en Egipto, porque realmente Dios quería que su plan, su propósito se cumpliera en José. Y no solamente en José, sino en toda la tierra de Egipto, y con su gente, con su padre, con su madre, con sus hermanos. A pesar de que sus hermanos lo aborrecían, el plan estaba cubriendo también a su familia, a pesar de eso. Pero llegó que un día aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero ese no era el propósito de Dios para José. Sin embargo, está en camino de algo que ya está terminado, porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y la va a terminar. José está pasando por un proceso, pero la cisterna es una manera de poder entrar en la espera de qué es lo que se va a hacer con José. Sin embargo, de ahí sale para ser vendido, pero llevado hacia Egipto, va camino sobre lo que ya está terminado. ¡Qué poderoso! Pero Jehová, dice aquí el versículo 21 del capítulo 39, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Qué bueno! ¿Cómo podemos ver que en medio de las circunstancias, y por a veces decirlo así, parecen ir en contra del propósito, de todas maneras eso está a favor de José? Si nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien. Esto es conforme a los que son llamados, que tienen un propósito. Pero aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra el señor del rey de Egipto,
Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, he aquí que estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mano del Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio el jefe de los coperos, y dio la copa en mano del Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Pero resulta que aconteció que también Faraón tuvo un sueño, y le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían tras el río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios,
Y les contó a Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón para cumplir el propósito de Dios. Oh Dios Todopoderoso, por fin se quitan de nosotros esas vestiduras ásperas, se quitan esas vestiduras manchadas, esas vestiduras que a veces no tienen sino vergüenza, no llevan sino cargas, yugos. Se quitan todas esas vestiduras, se afeitó, cambió totalmente su semblante y ahora está frente al Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que tras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no había visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas son 7 años. Y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Y esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Hasta al Faraón, Dios le mostró acerca del futuro, de lo que iba a pasar en la tierra de Egipto. A una persona que es impía, que no conoce de Dios, Dios le está mostrando a Faraón del hambre de toda la tierra, de cómo Egipto, que es el mundo, que tipifica el mundo, cómo el mundo va a ser totalmente consumido por hambre. Y aquí vienen 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¡Ah, qué maravilla! Dios
anunciando el futuro desde el principio, pero hay un hombre que conoce el propósito de Dios para su vida. Por tanto, cuando su padre le dice que vaya a sus hermanos, José dice, heme aquí. Aunque sus hermanos lo aborrecían, siempre José estaba obedeciendo a su padre. Ahora a Dios, pues mayor. Por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre, de un varón prudente, dice José. Está aconsejando al Faraón. Y póngalo sobre la tierra de Egipto, un hombre prudente y sabio. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y júntese toda provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión de depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en toda la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Tremendo. Tiene interpretación de sueños, tiene un don de ciencia, tiene un don de sabiduría, un don de administrar. Mejor dicho, José está bien equipado. El asunto le pareció bien al Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cómo entonces Faraón sabía que Dios estaba allí dentro de José? Que el Espíritu de Dios estaba con él. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Tremendo. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. E hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Imagínense que se postraran los egipcios ante él. ¿Cómo no hacer que se cumpla el sueño cuando sus hermanos vienen a postrarse por la falta de alimento que hay allá en su campo? De maneras que de seguro que los hermanos cuando vienen por alimentos les va a tocar que postrarse ante José, porque como es señor de Egipto, pues para reverenciar a una persona que está en un cargo alto. Y allí es donde José empieza entonces a tratar con ellos y a ponerles pruebas también a sus hermanos y cosas impresionantes en esta historia tan hermosa, donde podemos ver el propósito de Dios para la vida del hombre. Por una y otras cosas que José hace con sus hermanos, ellos terminan pues confundidos por qué este señor, este gobernante los trata de esta manera, y cómo también José entonces al final se da a conocer a sus hermanos, porque ya no podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrán erada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de esta gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. ¡Oh, qué poderoso, qué hermoso! Todo el plan de Dios está realizado en esta historia. Y así como es con José, es contigo, es conmigo. Solo abre tu corazón para que puedas entrar en el diseño, en el plan, en el propósito de Dios para tu vida. Y sabrás que Dios tiene cosas grandes a pesar que las circunstancias están diciendo lo contrario. Pero era el propósito de Dios la cisterna. Era que tenían que ponerlo ahí en espera de que vinieran los ismaelitas. Luego lo sacaron y los ismaelitas lo compraron, lo llevaron a Egipto y los ismaelitas fueron el vehículo que aportó para que José estuviera allá y ellos cómo lo vendieron en el lugar preciso donde tenía que estar José. Y lo compró la persona que estaba preparada para que José estuviera allí. Y luego la señora que se enamoró de José también era un instrumento para que se cumpliera el propósito de Dios. Y la cárcel también fue el último lugar para poder que de allí saliera del anonimato para reinar. El que en su pueblo nació pobre, luego de la cárcel salió a reinar. Así también pasa con Jesús. Jesús nace en la ciudad de David, en la ciudad del gran rey. Se cría en Nazaret porque la gente decía, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Era una región baja, porque también Jesús descendió a Galilea, a una parte de Nazaret muy cerca allí, pero en las partes de Galilea, a un lugar de rodar, a un lugar del desprecio. Y ahí también Jesús, aunque nació pobre y aunque también fue preso por los soldados que fueron al monte Getsemaní a cogerlo y por los sacerdotes, de la cárcel también salió a reinar mi Señor Dios Todopoderoso. Y Él gobernará sobre todas las naciones. Jesús se adueñará totalmente de todo, porque Él lo ha comprado con su sangre. Ven a Jesús, ven, porque la tierra entrará en hambre, en pestes, en cantidades de cosas, de guerras, de conflictos. La tierra ha empezado a sufrir por todo lado cantidad de cosas que el hombre no podrá soportar. Necesitas venir a Jesús que está reinando con poder. Dios lo ha exaltado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo de toda la tierra. Él merece la adoración y la alabanza, pues Él con su sangre nos ha comprado, nos ha redimido y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos con Él por la eternidad. No te pierdas la oportunidad de verte en la presencia de Dios algún día, porque Dios te llama para que cumplas tu propósito aquí en la tierra, para que sepas por qué llegaste aquí,
por qué está pasando lo que está pasando contigo en este momento y qué es lo que Dios quiere cambiar en tu vida. José pasó un proceso. José fue procesado, fue pasado por el fuego, pero aunque estaba en la cárcel, de allí salió a reinar. Y aunque en su pueblo nació pobre, realmente fue enriquecido con los dones de Dios y fue exaltado porque Dios estaba con él. Y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Si estás pasando por alguna circunstancia, si estás pasando por algún momento difícil, ponte en manos del Maestro, de Jesús, porque Él te llama a que cumplas un propósito poderoso, para que todas las cosas a los que aman a Dios les ayuden a bien, porque Dios predestinó para que fuéramos todos a la imagen de Jesús, un hombre humilde, sencillo, y que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en condición de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Que Dios te bendiga mucho y que te siga fortaleciendo y que tú puedas tomar todo el consejo de Dios para que seas prosperado. Que Dios pueda cumplir toda esta palabra en tu vida y tú puedas tomarla como bendición para lo que tienes que hacer aquí en esta tierra. Que Dios te continúe bendiciendo. Amén. El Señor te mostrará cuán grandes son las cosas que Él puede hacer contigo y cuán generosa puede ser su respuesta. Debes ampliar tu fe para ampliar tu visión. Debes creer por más. Abre los ojos, no seas escaso. Extiende tu visión para recibir mucho más. En Génesis, capítulo 15, versículos 4 y 5 dice: Después el Señor le dijo: No, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: Mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Muchas veces las cosas que esperamos de Dios las vemos desde una perspectiva cómoda y pequeña. Queremos que sucedan de acuerdo a una visión escasa. Sin embargo, el Señor tiene algo más grande y para que puedas creerlo, primero te lo va a mostrar de diferentes maneras. Hará que veas lo que Él ha hecho en otros para que comprendas que lo que quiere hacer contigo es también grandioso. Tal vez te conformas con el lugar donde vives o con un ministerio de poco alcance. Pero el Señor hoy te está desafiando a que abras tus ojos para que veas que hay más. Esperas un empleo común, pero el Señor te muestra que puedes llegar a ser el gerente de la compañía o el dueño de tu propia empresa. Puede que comiences a ver cómo muchos han llegado tan lejos y te ponga delante cuán bueno y grande es lo que Él puede hacer contigo. Debes ampliar tu visión. El lugar donde Dios te quiere llevar aún no ha llegado. Hay más. Abraham esperaba solo un hijo de su sierva, pero Dios
le mostró que sus descendientes serían como las estrellas del cielo. Oremos juntos así. Padre Celestial, tú eres generoso y todopoderoso. Decido creer por cosas más grandes. Decido enfocar mi fe y mi visión en todo lo grande que me quieras mostrar. Lléname de grandes sueños según tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Es triste ver vivir a tanta gente sin Jesús. Qué triste es caminar sin rumbo fijo. Estar entre la multitud, sumido en soledad, queriéndose encontrar consigo mismo. No debemos callar, no y no, que Cristo es la verdad. Ayúdanos, Señor, a estar en ti y atiende nuestra voz. Danos visión, carácter de pacto y conquista. Haznos pueblo que tenga valor para afrontar con dignidad tu llamado. Haznos, Señor, un pueblo fiel y diferente, que tenga compasión por la gente, que pueda vivir confiado solo en ti. Danos visión. Es triste ver vivir a tanta gente sin Jesús. Qué triste es caminar sin rumbo fijo. Estar entre la multitud, sumido en soledad, queriéndose encontrar consigo mismo. No debemos callar, no y no, que Cristo es la verdad. Ayúdanos, Señor, a estar en ti y atiende nuestra voz. Danos visión, carácter de pacto y conquista. Haznos pueblo que tenga valor para afrontar con dignidad tu llamado. Haznos, Señor, un pueblo fiel y diferente, que tenga compasión por la gente, que pueda vivir confiado solo en ti. Danos visión, carácter de pacto y conquista. Haznos pueblo que tenga valor para afrontar con dignidad tu llamado. Haznos, Señor, un pueblo fiel y diferente, que tenga compasión por la gente, que pueda vivir